Paz de Cristo a todos los hermanos. Dios les bendiga, les guarde y les bendiga cada día, amén, en este día especial que el Señor ha preparado para hablarnos de su palabra, hablarnos del propósito que tiene para cada uno de nosotros. El tema que nos atañe en este día es: desata la bendición de las primicias. Amén. Vamos a estar hablando de las primicias, continuando los estudios del obispo Ismael Martín del Campo, que nuestro pastor nos hablaba la semana pasada acerca de sembrando en tiempos difíciles. Ahora vamos a ver la bendición que el Señor tiene a través de las primicias para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nos dé claridad para escuchar su palabra, para atesorarla, para interpretarla. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre porque eres fiel, misericordioso, eres digno, Señor, de suprema alabanza, Señor. Gracias te damos por este día, Señor, porque tú nos bendices, nos amas, nos cuidas, nos fortaleces, nos animas, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, porque eres fiel, eres bueno, Señor. Gracias te damos, santo y maravilloso Dios. Prepara las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Cada vida, cada corazón que va a oír, Señor, sea edificada, Señor, sea bendecida, Padre. Que a nadie podamos herir o lastimar, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos la sabiduría necesaria, Padre, para poder exponer tu palabra, Padre, conforme tú lo escribiste, Señor. Tú inspiraste al obispo, Señor. Ayúdanos en esta hora a interpretar, Señor, con el mismo espíritu tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el consejo de la palabra de Dios dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Deuteronomios capítulo 26, versículo 2 dice: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Las primicias están establecidas en la palabra de Dios para honrar a Él. Y es un tema, el tema financiero es, por lo general, no se enseña mucho por el temor. Amén. No se enseña mucho con liberalidad, dice, porque hay temor a las críticas, a las malas interpretaciones de los que escuchan. Amén. Por eso muchas veces esa es la razón principal por la que no se habla tanto de este tema. Sin embargo, la palabra de Dios contiene abundancia de enseñanzas en cuanto al tema financiero, ¿no? Porque Dios quiere bendecirnos también en esa área, ¿no? Dentro de los tipos de contribución que Dios demanda de su pueblo está y existe la primicia, siendo un concepto no predicado por muchos. La entrega de las primicias son un mandamiento de parte de Dios para poseer abundante bendición. Eso es. Aunque no se predica mucho, Dios lo dejó establecido en su palabra. Vamos a leer Levíticos capítulo 23, versículo 10. Y esto es, vamos a ver que Dios
hablaba de la primicia de una manera profética. O sea, Dios te habla para decirte que te va a bendecir a través de las primicias. Que si tú confías en Él, Él te va a bendecir. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, de vuestra cosecha. Había aquí. Después vamos a entrar en el tema de cómo el Señor les habla proféticamente, ¿no? Dice, aquellas personas que activan el principio de las primicias son en sus vidas, obviamente verán resultados en sus vidas que no pueden venir de ninguna otra parte, de ninguna otra fuente, sino a través de la bendición de Dios que tiene a través, si le honramos con las primicias. ¿Qué son las primicias? Amén. Lo que es, lo que no es. Amén. Lo que es la primicia, la palabra hebrea para primicia significa una promesa por venir y comparte su misma raíz, bekor, que significa inicio, principio, comienzo, primero, mejor, principal, como la palabra que significa primogénito. Es la palabra bekor, que indica que es el inicio, el principio, el comienzo, lo primero, lo mejor, lo principal. Es lo que uno tiene que apartar para el Señor. Eso es primicia. Y Yom Babikurim es una fiesta judía que celebra la fiesta de las primicias. Es una de las fiestas más mencionadas en la Biblia. Es la fiesta de las primicias, que ocupa el segundo lugar después de la Pascua, en importancia. Es una de las fiestas que celebra el pueblo de Dios, acerca de que tiene una fiesta esa a las primicias. Dice que en los tiempos antiguos el proceso de juntar las primicias de los granos involucraba esmerados preparativos. Cada familia entre los israelitas tenía que estar atenta a los primeros brotes o granos. Una vez que encontraban, los designaban como primeros, atándole un lazo de hilo rojo alrededor de la rama, del vástago, de la vid. Ese fruto, eso se daban el detalle de buscar cuál iba a ser la primera fruta, cuál iba a ser la primera uva, cuál iba a ser el primer durazno, cuál iba a ser la primer higo. Y ellos lo marcaban con un hilo y lo tenían. Cuando madurara, lo traían a la casa del Señor. Eso se daban el trabajo de buscar los primeros frutos. Cuando el grano maduraba y era cosechado, esa primicia era llevada al templo y presentada al sumo sacerdote de acuerdo al modelo de Dios. El sacerdote aceptaba la ofrenda de cada hogar, presentándolo al Señor
Dios de Israel, en acción de gracias, en reconocimiento a su continua provisión y bendición. Es un motivo de dar gracias a Dios a través de la primicia, ¿no? Porque de Él viene la continua provisión y bendición de parte de nuestro Dios. Una vez que la ofrenda de las primicias había sido hecha, el pueblo era libre de disfrutar el resto de la cosecha, debido a que a lo primero ya había santificado el resto. Amén. Una vez que ellos entregaban la primicia, podían decir, quedaban libres, amén, y daban gracias a Dios. Romanos capítulo 11, versículo 16, en otro estudio del hermano Elías Páez, nos habla acerca de eso. Y dice en Romanos 11, 16, y las primicias son santas también. Si las primicias son santas, también lo será lo que es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Todo es. Si nosotros damos la primicia, el resto es santificado en nuestras vidas, en nuestros hogares. Va a ser bendecido. ¿Amén? No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Amén? Lo dice la Escritura. Entonces, así ellos activaban la primicia. Y dice que la fiesta de las primicias se celebra anualmente. Se celebraba anualmente. Y nos da el versículo de Nehemías capítulo 10, versículo 35. Dice, y que cada año traeremos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias de todo fruto, del fruto de todo árbol. Había que traer. Ahí encontramos a Nehemías recordándoles lo que estaba ya establecido, ¿no? Acuérdense que Nehemías tuvo que reconstruir toda la ciudad, tuvo que reconstruir no solamente la ciudad, sino recordarles la ley de Dios. Y en la ley de Dios estaban las primicias. Y eso es lo que estaba haciendo Nehemías. Le estaba recordándolo. Y les decía, cada año traeremos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Entonces, no hay que olvidarse, les estaba refrescando la mente. ¿Amén? Porque a veces quizás se nos olvida o quizás se nos pasa, pero ahí está la palabra de Dios para recordarnos. ¿Amén? Ahí está Nehemías para recordarles que hay bendición en dar las primicias. Dice, Dios había establecido las primicias como una fiesta. Era un tiempo de júbilo, porque el traer las primicias era una indicación de que Dios había bendecido la tierra con los primeros frutos y seguramente iba a brindar una gran cosecha también. Entonces, Dios, si le damos la primicia, Él nos va a asegurar una gran cosecha, una gran bendición. Amén. Las primicias es una ofrenda profética que anuncia la entrega de una nueva tierra de parte de Dios. Aquí vamos a entrar a la parte profética. Amén. Y
donde dice que volvemos a nuestro versículo de Levíticos, la ley 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. La otra versión dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entren a la tierra que yo os daré, y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Ahí habla de traer la primera gavilla. Y ahí estaba de una manera profética. Es algo que ellos no tenían. No tenían la tierra prometida, tenían la promesa de parte de Dios, pero todavía no poseían la tierra. Entonces el Señor de antemano ya les aseguraba la bendición, les confirmaba la bendición, que si ellos traían primicia a Él, Dios les iba a honrar, y se iba a bendecir con esa tierra. Nada más que ellos tenían que apartar una primicia, una gavilla. No es todo el fruto, no es toda la cosecha, sino apartar lo mejor. ¿Amén? Apartar para Dios. Dice: interesadamente, las primicias fue una de las 7 fiestas instituidas por Dios durante la travesía del desierto, cuando todavía no habían entrado a la nueva tierra. Es una de las 7 fiestas que el Señor instituyó aún cuando estaban en el desierto. Les da esta orden de que deben guardar la primicia, y que Dios demandará la entrega de las primicias de los frutos de la tierra que todavía no habían adquirido. Significa que Dios reconfirma la entrega de las tierras, de la tierra prometida. Si ellos ponían la certeza de que iban a entregar la primicia, el Señor les iba a entregar la tierra. Así, cuando estamos sin trabajo, Dios nos promete un trabajo, nos promete una bendición, pero también quiere que Dios, de ese trabajo que el Señor te va a entregar, quiere que tú apartes lo mejor para Él, la primicia. Todavía no tienes ese trabajo, así como el pueblo de Dios todavía no tenía la tierra, pero dice que cuando hayáis entrado a la tierra que te doy, todavía no te lo da, todavía no te lo entrega, y seguéis su mies, cuando empieces a trabajar, traeréis al sacerdote una gavilla. No dice todo el sueldo, dice una gavilla. Dice que tienes que traer, apartar de ese sueldo una gavilla, apartar lo mejor. Una gavilla es como un ramillet, como un ramo de flores, una cosa así. Una gavilla es juntarse un puñado de trigo y se veía bonito. ¿Ven? Entonces tú tienes que hacer algo bonito para Dios. ¿Ven? Y ahí tú pones el billete que te parezca bonito. ¿Ven? Y lo apartas para Dios como primicia. ¿Ven? Y Dios te va a asegurar la bendición, como aquí está asegurando la posesión de la tierra.
Ellos todavía no poseían la tierra. ¿Amén? Y había que traer, dice, y traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces tienes que traer algo bonito como primicia de los primeros frutos de tu primer trabajo. Amén. De tu primer trabajo que el Señor te entrega. Amén. Entonces decíamos que eso fue instituido como una fiesta. Amén. Y fue hecho de manera profética, porque el pueblo todavía no tenía la tierra. Y a ti el Señor te entregó una gran tierra, una gran bendición. Y te está recordando en este día que tienes que apartar para Él una gavilla, un ramillete, un ramo, ¿amén?, de bendición para traerlo ahí donde el Señor lo estableció, a donde se junta, donde se alaba su nombre, amén. Ahí para el sacerdote, dice, amén. Y traeréis al sacerdote una gavilla, amén. Entonces hay que apartar para Dios la primicia, amén. Dice, ya hablábamos que Dios había confirmaba la profecía de la entrega de la tierra prometida, ¿eh? Que el que Dios demandara la entrega de las primicias de los frutos de la tierra que todavía no habían adquirido, significaba que Dios confirmaría la entrega de la tierra prometida, ¿eh? Entonces, si ya alcanzaste la bendición, ya estás bendecido con trabajo, ya estás bendecido en tu casa, debes acordarte del Señor, ¿no? Porque Él ya te entregó lo que te prometió. Amén. Y si tú quieres tu bendición, el Señor tiene algo preparado para ti, pero Él espera que confíes en Él y deposites las primicias. Amén. Las primicias son una ofrenda profética que anuncian la certeza de una nueva bendición de parte de Dios. Amén. De lo que estamos hablando. Entonces Dios, si tú entregas la primicia, estás profetizando: el Señor me va a bendecir, el Señor me va a usar. Amén. Es lo primero. Dice, el principio de las primicias no estaba limitado a la vegetación tan solamente. Entonces no están solamente los granos, los frutos, sino se encuentra en toda la palabra, a través de todo, y trata con todas las primicias, o sea, con todo lo primero. A veces tenemos véase entonces bajo qué circunstancias es que existe la primicia para entregar. Entonces, si es lo primero, de eso primero debemos apartar una gavilla, un ramo, un ramillete de bendición para entregar. ¿Amén? Y aquí habla de un nuevo trabajo, el primer cheque, o salario recibido, ¿amén?, de eso. Eso significa la tierra, ¿amén?, que el Señor te entrega. Y de toda eso tú tienes que juntar una gavilla, ¿amén?, de tu primer trabajo, de tu primer sueldo, de tu primer cheque, de tu primer salario. Tú tienes que juntar, apartar algo como primicia para Dios.
no es el primer sueldo. Bueno, eso va a depender de tu fe, de tu relación con Dios, porque eso a veces se nos hace difícil, amén. Entonces, si la tierra significa tu primer sueldo, tú tienes que apartar una gavilla, amén, lo mejor de ese sueldo. Amén. Cada vez dice, aleluya. Cada vez que una persona es empleada por una nueva compañía, Dios está otorgando nuevas tierras para trabajar. Entonces, de igual manera, el primer negocio de muchos por venir o cualquier primer ingreso de muchos por venir es primicia. Acuérdate. Eso es tierra. Y de la tierra que el Señor te entrega, del trabajo que te entrega, de ese sueldo que te entrega, debes apartar lo mejor. ¿Ven? Un nuevo trabajo es una nueva tierra que Dios te da para trabajar, por lo cual el primer cheque recibido es el primero de muchos cheques por venir. Es primicia y le pertenece a Dios. ¿No? Entonces tienes que de ese cheque apartar una primicia. Dice una promoción o nueva posición, ¿ven? Cuando te suben de cargo, ¿ven? O cuando te aumentan el sueldo, ¿ven? Que eso va, por lo general van juntos. Entonces, de igual manera, cuando se obtiene una nueva posición o rango dentro de una compañía, el primer cheque con aumento en salario es primicia. De ahí tienes que apartar la primicia, ¿ven? Apartar la gavilla. La nueva posición en una nueva tierra es una nueva tierra que Dios te da para que haya mayor cosecha. Ensanchó tu tierra. Ya no tienes una tierra pequeña, el Señor ensanchó tu tierra. Y ahora tienes más tierra. Y de ahí tienes que también apartar primicia para el Señor. De manera profética, porque sigues profetizando de que el Señor te va a seguir bendiciendo. Amén. Te va a seguir bendiciendo, te va a seguir usando. No vas a tener esa tierra pequeña. Amén. El Señor te va a multiplicar la bendición. Dice, la nueva posición es una nueva tierra que Dios te da para que haya mayor cosecha. Y el primer salario entonces es primicia y lo entregas y no le pertenece a uno. ¿Amén? Y tú tienes que apartar primicia de lo que el Señor te entrega. Dice un nuevo año. Por ser una fiesta anual, se comprende que Dios considera cada año una nueva tierra. En cada temporada de siega, cuando se cosecha la mies, los israelitas debían de llevar las primicias al sacerdote para ser aceptos, para recibir la bendición. Entonces, ahí estaban cada año. Amén. Esa era la ley. Y acuérdese que cada año traían su bendición. Esa era la ley que Nehemías les estaba recordando anteriormente, como les decíamos, y que cada año traeremos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra.
y las primicias de los frutos de todo árbol. Entonces, ellos traían las primicias de todos los años. ¿No? Bueno, nosotros en la iglesia tenemos la costumbre de, lo hacemos mensual, y cada primer domingo del mes profetizamos, llevamos la primicia, y decimos con esa primicia, el Señor este mes también me va a bendecir. Este mes el Señor me va a proveer, porque el mes pasado el Señor así me bendijo. Y el que no lo está haciendo, prueba a Dios. Está en su palabra. Con fe profetice, yo llevo las primicias a Dios y este mes no me va a faltar. Aquí los israelitas lo hacían cada año, pero nosotros lo hacemos mes a mes porque mes a mes cosechamos. Entonces, mes a mes, primer domingo del mes, no se olvide de incluir su primicia. Amén. Y lo estamos haciendo así porque sabemos que Dios tiene una bendición para nosotros. Amén. Profetizamos que Dios tiene una bendición para nosotros y que esa bendición va a ser cada vez más grande. Amén. Que la tierra, por trabajar que nos entrega el Señor, va a ser cada vez más grande. La bendición va a ser más grande. Esa es la fiesta anual. Nosotros es una fiesta mensual. Primer domingo de cada mes entregamos las primicias. El día de hoy presentamos el primer ingreso del mes. ¿Amén? Aquí dice del año, pero nosotros, nuestra costumbre en la iglesia es hacerlo cada mes. Y muchos se preguntarán, ¿por qué pide Dios las primicias? Amén. Y Dios quiere mirar tu corazón, confiando en Él. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el motivo de las primicias. Quiere que tu corazón confíe en Él. Amén. Tu corazón esté confiando en Él, como decíamos en el libro de Proverbios capítulo 3. Amén. Proverbios capítulo 3. Nosotros leíamos el versículo 9 y 10, pero el versículo 5 nos habla de confiar en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es confiar en Dios. Y las primicias son, de manera profética, entregamos las primicias confiando en Dios de que nada nos va a faltar. Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Lo hacemos con temor. Entregamos la primicia sabiendo que es de Dios. Amén. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahí está entonces por qué Dios pide las primicias, y es porque quiere que tu corazón confíe en Él. ¿Amén? Dice, desde el principio Dios siempre ha demandado lo mejor para Él. ¿Amén? Y encontramos el caso de
Génesis capítulo 3, versículo 3 al 5, ahí está Abel y Caín, Caín y Abel. ¿Bien? Y vemos que dice: ya aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. Ahí tenemos dos ofrendas presentadas como primicias. Amén. Vemos que Abel fue y trajo de los primogénitos de las ovejas lo más gordo. Eso es la primicia, ¿no? De los primeros, lo mejor. Eso es primicia. De su primer sueldo, lo mejor. Eso es primicia, como Abel. Y Caín, bueno, Caín trajo él cultivaba, entonces trajo de los frutos. Bueno, quizás trajo, no trajo la mejor uva, no trajo el mejor ciruelo, quizás trajo unas nueces que encontró por ahí botadas, no sé lo que presentó a Caín, pero vemos que Dios no vio con agrado eso, ¿eh? Pero sí vio con agrado la primicia, la ofrenda presentada por él, que trajo de lo mejor, ¿eh? De los primogénitos, de lo mejor, lo más gordo, ¿eh? Eso es primicia. De lo primero lo mejor, eso es primicia. Entonces Caín no entendió esta parte, ¿eh? Como a muchos nos cuesta aprender, pero Abel sí entendió que era primicia, y él trajo de los primogénitos lo mejor, lo más gordito, eso le trajo al Señor, y eso es primicia, de lo primero lo mejor, ¿eh? De su primer sueldo lo mejor, de su primer sueldo, de su primer ascenso, de su primer trabajo, de lo que el Señor le entregue, ¿eh? Siempre escoja lo mejor, ¿eh? Y el Señor le va a bendecir. Y en el caso de Abraham también le pidió lo mejor, ¿eh? En el caso de Abraham Dios le pidió lo mejor. Y vemos no era simplemente a Isaac, sino que Dios le estaba pidiendo a Abraham su corazón, ¿eh? Porque había mucho. Dios quería toda la atención para él, ¿eh? Todo lo mejor de nuestro corazón, lo mejor para Dios, ¿eh? Y Abraham estaba chocho, feliz con su hijo, y Dios quería esa posición. Lo mejor en el trono de nuestro corazón tiene que ser Dios. ¿Eh? Eso le quería enseñar a Dios a Abraham, que en su corazón, en el trono de su corazón no estuviese su hijo, su familia, sino él, sino Dios en su corazón. Entonces él está pidiendo lo mejor, que es su corazón. Cuando Jesús, bueno, acá habla como Dios como ejemplo, Dios da el ejemplo. Pablo habla de Cristo como las primicias. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Cuando Jesús subió de la tumba, se presentó como primicia de toda la cosecha de los creyentes, que eventualmente también tomaría parte de la resurrección. Y eso está en 1 Corintios capítulo 15, 23. Pero cada uno
pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Entonces, el Señor es el primero que resucitó. Amén. Y es constituido como primicia de los creyentes. Poco tiempo después de haber resucitado, María quiso tocarlo, pero Jesús le dijo que no lo tocara porque todavía no había subido al Padre. No había ido al Padre todavía. Y eso está en San Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Jesús sabía que era primicia y que no podía tocar, no se le debía tocar. De igual manera, las primicias le pertenecen a Dios y no se deben tocar. Las primicias son de Dios. Qué bendición. Ahora vamos a ver, ya vimos lo que es primicia, por qué Dios pide la primicia, y como punto 3, la bendición que desatan las primicias. Entonces, ¿qué bendición desata las primicias? Ya lo veíamos en Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Aleluya. Las primicias desatan bendiciones económicas y espirituales. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Las primicias es un acto de fe que glorifica a Dios. Dice, como tal, honramos a Dios, honrando a Dios con bendición. Dios nos honra con bendición de todo tipo. Amén. Ya sea en nuestras despensas, y nos da bendición espiritual. Dice que nuestros graneros serán llenos. Los graneros son almacenes que guardan graneros, amén. Todo tipo de granos, todo tipo de semillas, amén. Esto significa que las primicias es una bendición de manera exponencial, de manera grande, sin límite. Tú traes tu salario de la semana y Dios prospera el restante de las 51 semanas. ¿Amén? El año está dividido en 52 semanas. Tú apartas la primera semana para Dios y Dios te bendice el resto del año. Amén. Dice, con abundancia, y te llenará tus graneros. Estos graneros puede tomarse como tu negocio, tu cuenta en el banco, no sé. Es decir, es una prosperidad para que ahorres, para traer riquezas y provisión ante las incertidumbres del futuro. Nadie tiene asegurado el futuro sino los que confían en Dios. Punto C dice, punto 3, los lagares serán llenos. Y lagares llenos significa la oportunidad de ahorrar. También significa gozo.
Un gozo que no depende de las circunstancias. El lagar, donde se guardaba la uva, todos los frutos, los ciruelos, las manzanas, todas esas cosas, los frutos se guardaban en el lagar. ¿Ven? Los graneros eran para los granos, los lagares para las frutas. ¿Ven? Entonces el Señor te bendecía también con gozo. Un gozo que no depende de las circunstancias, es el gozo del Señor, del Espíritu Santo. Un gozo tan poderoso que aún durará en circunstancias difíciles. Recibiremos fe para cruzar el valle y alcanzar nuevas victorias, nuevas bendiciones. Amén. Y entrega nuestras, como conclusión podemos decir que entregar nuestras primicias al inicio del año desata bendición irrefutable y concretas. ¿No? Bendiciones que están y te pertenecen. ¿No? Dice de nuevo decimos que las primicias no es una varita mágica para enriquecerse, es un mandamiento de Dios y un principio que se debe poner en práctica para cumplir con todos los elementos financieros que necesitamos, financieros necesarios para prosperar en el reino de Dios. Entonces algo que no es algo, dice, de nuevo decimos, las primicias no es una varita mágica para enriquecerse, es un mandamiento de Dios y un principio que debe ponerse en práctica para cumplir todos los elementos financieros necesarios para prosperar en el reino de Dios. Entonces debemos de honrar al Señor con sus ofrendas de primicia, como Abel, ofrenda de primicia, de su primer sueldo lo mejor, así como Abel trajo de los primogénitos de las ovejas, lo más gordito, eso, de su primer sueldo lo mejor, así en el año, en la semana, de su primer semana, usted aparte lo mejor, de su quincena, no sé, usted, cómo el Señor le bendice, amén. Pero es algo que hacemos para demostrar que confiamos en Dios y que profetizamos a través de la primicia, amén. Profetizamos y desatamos la bendición de la primicia sobre nuestras vidas, porque eso se trata de desatar la bendición. Dice, honre al Señor con las primicias para establecer la bendición y provisión para usted mismo y para su casa a través de todo el año. Y nuestro versículo que dice, honra a Jehová con los bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Amén? Ahora solamente nos toca confiar en Dios y entregar nuestras primicias a Dios, sembrar en tiempos difíciles, ¿amén? Desatar la bendición de las primicias, desatar la bendición de las primicias en nuestras vidas, honrar al Señor con nuestros bienes y con las primicias de todos los frutos. ¿Amén?
Dios les bendiga y les guarde. Amén. Vamos a orar para despedirnos y que pueda haberles servido de bendición su palabra. Amén. Padre Celestial, danos el temor en esta hora, Señor. La reverencia, Padre, que esto significa traer primicias delante de ti, Señor. Tú prometes bendición, Padre, así como prometiste una tierra donde fluía leche y miel, Señor. Pero ellos al entrar deberían apartar lo mejor para ti, Señor. Así también nosotros, Señor. Tú prometes bendición a nuestras vidas, pero también demandas de nosotros que apartemos para ti, esa gavilla, Padre. Oh Santo, ese ramillete, ese ramo, Señor, para que sea presentado delante de ti, Señor. Danos el temor que tuvo Abel, Padre, de escoger lo mejor, de los primogénitos lo mejor, Padre, de las ovejas lo más gordito, Padre, lo más precioso, Señor. Así como le pediste, Señor, ocupar el primer lugar en su corazón a Abraham, Señor. Le pediste lo mejor, su corazón. Señor, a través de pedirle a su hijo, Señor, tú le estabas probando su corazón. Querías su corazón, Señor. Tú demandas, Señor. Tú tienes promesas para nuestras vidas, pero también demandas, Señor. Y dentro de estas demandas están las primicias, Señor. Tú quieres ser el primero en nuestras vidas, Señor. Por eso tu palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os vendrá por añadidura. Señor, ayúdanos a buscarte a ti, Señor. Porque sabemos que tú, siendo el primero en nuestras vidas, Señor, lo demás viene bendecido, viene santificado, Señor. Si la raíz es bendita, las ramas también. Señor, si la masa es bendita, el resto también. Señor, queremos ser santificados por ti y tener el temor, Padre, para entregarte lo que es tuyo, Señor. Gracias, Señor. Y reina en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares, Señor. Sé tú el primero en nuestras vidas, Señor. El primero en la mañana, Padre, en el primer respirar, darte gracias. Oh Santo Dios, ayúdanos, Padre, a entregarte las primicias, el primer suspiro. Oh, las primeras palabras sean para ti, Señor. La primera alabanza sea para ti, mi Dios. Oh, bendito Dios, gracias. Gracias porque tú eres bueno y fiel, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, amén y amén. El Señor les bendiga y les guarde y les multiplique su bendición. Amén.